Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando de nuevo a la actualidad. Pendientes de la última hora en torno a Biden, que mañana se va a dirigir a la nación después de renunciar a la carrera presidencial. Miraremos también a Donald Trump, que acaba de negar que haya considerado a Larry Fink o a Jamie Dimon como secretarios del Tesoro de Estados Unidos, y pendientes también, por supuesto, de nuevos ataques por parte de Hezbollah y del conflicto en Ucrania. Les desvelaremos el sueldo que está pagando Rusia a sus soldados, hablan de unos $60.000 al año, y también pendientes del plan que tiene contra Occidente, precisamente por los activos rusos congelados, en un momento en el que Zelensky habla de nuevo de negociaciones. Dice que comprende que hay que solucionar el conflicto lo antes posible. Empezamos mirando a la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Es sin duda una de las noticias del día. Hablamos de Kimberly Chittle, que después de muchas dudas, después de que ayer anunciara en varias ocasiones que no iba a dimitir, enfrentando, eso sí, fuertes críticas por parte de los republicanos, también incluso por parte de los demócratas, hoy por fin hemos conocido que la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos ha renunciado después del intento de asesinato a Donald Trump, después de las dudas también que surgen en torno a la seguridad en Estados Unidos. Chittle dimite, eso sí, ayer admitía que es el mayor fracaso del Servicio Secreto de Estados Unidos en las últimas décadas. La escuchamos. The attempt of former President Donald Trump on July 13th is the most significant operational failure of the Secret Service in decades, and I am keeping him and his family in my thoughts. I would like to offer my sincerest condolences to the family of Corey Comparator, a former fire chief and a hero. The Secret Service's solemn mission is to protect our nation's leaders. On July 13th, we failed. As a director of the United States Secret Service, I take full responsibility for any security lapse of our agency. We are fully cooperating with ongoing investigations. We must learn what happened, and I will move heaven and earth to ensure that an incident like July 13th does not happen again. Let me state unequivocally, nothing I have said should be interpreted to place blame for this failure on our federal, state, or local law enforcement partners who supported the Secret Service in Butler. We could not do our job without them. We rely on the relationships built over years of working together to secure events and conduct investigations. Our agents, officers, and support personnel understand that every day we are expected to sacrifice our lives to execute a no-fail mission. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha agradecido este martes a la directora de Servicio Secreta, Kimberly Chittle, por sus décadas de servicio público, y agregó que planea nombrar a un nuevo jefe de la agencia pronto. Decía Biden, ella se ha dedicado desinteresadamente y ha arriesgado su vida para proteger a nuestra nación a lo largo de su carrera. Como líder se necesita honor, coraje e increíble integridad para asumir la plena responsabilidad de una organización encargada de uno de los trabajos más desafiantes en el servicio público, es lo que comentaba Biden en un comunicado. Además, mencionó que espera evaluar las conclusiones de la investigación sobre lo ocurrido durante un mitin el 13 de julio, cuando se atentó, como saben, contra la vida del expresidente Donald Trump. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a pronunciar un discurso sobre por qué abandonó la carrera presidencial de 2024 este miércoles 23 de julio. Es lo que comparte un reportero del Washington Post en X este martes, citando a fuentes, y que además ya ha sido confirmado por parte del propio Biden. Anteriormente se había mencionado que el programa de viajes del jefe de Estado para toda la semana había sido cancelado y que todos los eventos serían reprogramados para otras fechas. Durante la semana permanecerá en Washington. Biden, como saben, se retiró este domingo, respaldando a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata demócrata. Después de muchos rumores en torno a Biden, hablando incluso sobre problemas de salud, mañana Biden se dirigirá a la nación para explicar su renuncia a la carrera presidencial. Miramos también a las consecuencias de que Kamala Harris sea candidata. Miramos al secretario de Estado, Antony Blinken, al jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Todos ellos van a perder sus puestos y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, gana las elecciones. Es lo que informa The Wall Street Journal con referencia a fuentes. Predicen que una presidencia de Harris podría provocar cambios importantes en el equipo demócrata bajo la nueva administración. Su asesor de Seguridad Nacional, Philip Gordon, quien sirvió como alto funcionario del Departamento de Estado en la administración de Barack Obama y más tarde como alto funcionario de la Casa Blanca en asuntos de Oriente Medio, podría desempeñar un papel importante. El artículo señala que era profundamente escéptico acerca de los planes de armar a los militantes sirios que eran opositores del presidente sirio Bashar al-Assad.
Miramos también a Kamala, en concreto, a quién puede ser su vicepresidente. Es que se apunta que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador de Arizona, Mark Kelly, son los principales contendientes para el puesto de vicepresidente si Kamala Harris, la presunta candidata demócrata, gana las próximas elecciones de otoño. Es lo que informa ABC este martes, citando a un alto funcionario de la administración. Shapiro, de 51 años, se desempeñó como fiscal general de Pensilvania antes de ser elegido gobernador en 2022, tras derrotar al republicano Doug Mastriano. Kelly, un exastronauta y capitán de la Marina de 60 años, aseguró su escaño en el Senado en 2022 al derrotar al contrincante republicano Blake Masters. Anteriormente, una encuesta de delegados realizada por Associated Press reveló que Harris había obtenido suficientes compromisos de los delegados para convertirse en la candidata demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre. Precisamente la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris ha revelado este martes que ha recaudado 100 millones de dólares desde que anunció su candidatura el pasado domingo. En concreto, la campaña de Harris declaró que esta importante campaña de recaudación de fondos se ha llevado a cabo entre el domingo por la tarde y el lunes por la noche. Todas las miradas están puestas en Harris, que va a celebrar su primer mitin de campaña este martes en Milwaukee. Se espera además que Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reúnan este jueves, es lo que informa un funcionario estadounidense a Associated Press. Kamala Harris se va a reunir con Netanyahu por separado. No se sabe todavía si se va a reunir el propio Netanyahu con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se van a reunir este jueves 25 de julio en Washington, D.C., es lo que informa Político este martes, citando a un funcionario estadounidense. La reunión entre ambos mandatarios se pospuso 2 veces debido al estado de salud de Biden tras dar positivo por COVID-19. La visita de Netanyahu además se produce en medio de la agitación política en Estados Unidos después de la decisión de Biden de abandonar la carrera presidencial y apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris en un intento por convertirse en la candidata demócrata. Además, los informes de los medios indicaron que Harris va a mantener una reunión privada con el primer ministro israelí. Pendientes también, en este caso, de Donald Trump, uno de los protagonistas, sin duda, de la actualidad, pendientes también de su cara a cara con Kamala Harris. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano ha dicho este martes en una publicación en las redes sociales que nunca discutió ni pensó en el director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, ni tampoco en el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, para el puesto de secretario del Departamento del Tesoro. Rumores que han venido teniendo mucho eco durante los últimos días. Decía Trump, no sé quién lo dijo ni de dónde salió, quizá de la izquierda radical, es lo que comentaba en Truth Social. En otra publicación, Trump ha seguido criticando a su sucesor, al presidente Joe Biden. Decía, no lo puedo creer, están convirtiendo al corrupto Joe Biden, el peor presidente de la historia de Estados Unidos, en un héroe. Lo echaron del poder como a un perro y miren lo que es capaz de hacer ahora la izquierda radical. Precisamente Donald Trump ha revelado lo que le dijo el presidente estadounidense Joe Biden durante la conversación telefónica que mantuvieron tras el atentado en su contra durante un acto de campaña en el estado de Pensilvania. En una entrevista en el programa Jesse Watters Primetime de Fox News emitida este lunes, el expresidente calificó su charla con Biden de conversación agradable. Decía Trump, me dijo, tienes suerte de haberte girado a la derecha, así que obviamente alguien le informó, por eso fue lo que me dijo. El republicano también reveló que rechazó la orden de que le sacaran del escenario en camilla después de que la bala del francotirador alcanzara a perforar su oreja derecha. Decía Trump, tenían una camilla y querían ponerme en ella y yo dije, no voy a ir en esa camilla. Les dije al servicio secreto, te digo que estoy bien, voy a levantarme, quiero levantarme y ustedes no van a sacarme en una camilla. Precisamente miramos también a Trump, a la brevísima incursión de Trump en el tema de la unidad durante su discurso en la Convención Nacional Republicana de la semana pasada, que quizás, aunque no sorprenda, ya no es una realidad. También apunta al FBI, dice Trump, que alguien tiene que explicarle al representante James Clyburn, que no es el más brillante de la Cámara, que está derrotando a los fiscales de Biden y Harris, como por ejemplo al desquiciado Jack Smith, cuyo caso contra él en Florida es el más grande de todos, según los lunáticos de la izquierda radical. Decía Trump que este caso fue desestimado por inconstitucional. Es lo que publicaba el expresidente el lunes por la tarde en Truth Social. Decía además que ahora es su momento de demandarles por irrumpir ilegalmente y asaltar Mar-a-Lago y que todos estos casos de Biden y Harris en su contra son una utilización de la justicia como arma contra su oponente político.
Pendientes también del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, que han acordado este martes formar un grupo de trabajo bipartidista que investigará el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, y se espera que la Cámara Baja del Congreso vote sobre el asunto a finales de esta semana. Dicen en un comunicado que las fallas de seguridad que permitieron un intento de asesinato contra la vida de Donald Trump son impactantes, es lo que apuntaban Johnson y Jeffries en el comunicado. Añaden que el grupo de trabajo estará facultado para emitir citaciones y actuará rápidamente para encontrar los hechos, garantizar la rendición de cuentas y asegurarse que estas fallas no vuelvan a ocurrir. El grupo estará integrado por 13 miembros, 7 republicanos y 6 demócratas. Al concluir la investigación, se prevé que el grupo de trabajo proponga reformas a las agencias gubernamentales para evitar incidentes similares en el futuro. Pendientes de Estados Unidos, miramos también al Ártico. En el contexto de los cambios geopolíticos y climáticos, se está convirtiendo en una región de confrontación estratégica para Estados Unidos, en la que tiene previsto aumentar su presencia. Es lo que se desprende de la estrategia actualizada para la región publicada por el Departamento de Defensa del país. Según el documento, los grandes cambios geopolíticos están impulsando la necesidad de este nuevo enfoque estratégico del Ártico. El organismo menciona el conflicto en Ucrania, la creciente influencia de China en la región y su cooperación con Moscú, en la que Estados Unidos ve una amenaza para su seguridad. Habla también de la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, así como el cambio climático. Noruega restringe la venta de un terreno privado en el Alto Ártico al ver el interés de China, y en este sentido también dice Estados Unidos que esta región, cada vez más accesible, se está convirtiendo en un escenario de competición estratégica y que Estados Unidos debe estar preparado para afrontar el desafío junto con sus aliados y socios. Es lo que señala el texto, que también subraya que los cambios mencionados crean un entorno de seguridad ártico nuevo y más dinámico, así como tienen el potencial de alterar la estabilidad y el panorama de amenazas de la región. Miramos también a Irak. Les contamos que quiere que las tropas de una coalición militar liderada por Estados Unidos comiencen a retirarse en septiembre y que finalicen formalmente el trabajo de la coalición en septiembre de 2025. Es lo que apuntaban a la agencia Reuters 4 fuentes iraquíes, hablando, eso sí, de que es probable que algunas fuerzas de Estados Unidos permanezcan en una capacidad de asesoramiento recientemente negociada. La posición iraquí se está discutiendo con funcionarios estadounidenses en Washington esta semana, en concreto en una cumbre de seguridad, y aún no hay un acuerdo formal sobre el fin de la coalición ni ningún calendario asociado. Es lo que apuntaban las fuentes iraquíes y también funcionarios estadounidenses. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo en una conferencia de prensa que ambas partes se reunirían en Washington esta semana para determinar cómo hacer la transición de la misión de la coalición liderada por Estados Unidos en función de la amenaza que plantea el Estado Islámico. Las fuerzas lideradas por Estados Unidos invadieron Irak en 2003, derrocaron al ex líder Saddam Hussein y luego se retiraron en 2011, solo para regresar en 2014 contra la lucha que dicen contra el Estado Islámico a la cabeza de la coalición. Pendientes también de Oriente Medio, 2 miembros del personal del Ministerio de Defensa de Israel resultaron levemente heridos en una barrera de seguridad de Cisjordania cuando una bomba explotó mientras realizaban un turno de vigilancia. Es lo que informa este martes The Times of Israel, citando fuentes militares y médicas. Según el Ministerio, la primera fase de la investigación muestra que los 2 empleados detectaron un objeto sospechoso que posteriormente explotó. Además, los trabajadores también recibieron disparos de metralla. Las FDI han iniciado una búsqueda para detener a los responsables del ataque, según apuntan los medios. Anteriormente se informó que las FDI mataron a 2 altos funcionarios de Hamas en la ciudad de Tulkarem, en Cisjordania. Hezbollah se ha responsabilizado de disparar un enjambre de vehículos aéreos no tripulados contra la base del Monte Neria en respuesta a un asesinato selectivo. Esta es la primera vez que la organización afirma haber disparado contra ese lugar. Hezbollah también se ha responsabilizado de otro ataque lanzando misiles antiaéreos contra la base de Beit Hillel en respuesta a otro ataque israelí. Sigue la tensión en Oriente Medio después del ataque a Tel Aviv del pasado viernes, de la respuesta de Israel atacando en Yemen. Ahora, un nuevo frente. Hezbollah lanza un enjambre de drones sobre Israel. Precisamente en Oriente Medio, varias facciones palestinas acordaron poner fin a sus divisiones y fortalecer la unidad palestina, firmando la declaración de Beijing este martes por la mañana en China, según medios estatales. La declaración fue firmada en la ceremonia de clausura de un diálogo de reconciliación entre las facciones celebrado en Beijing del 21 al 23 de julio, según informaba CCTV. Un total de 14 facciones palestinas, incluidos los líderes de los grupos rivales Fatah y Hamas, también se reunieron con los medios, con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de China,
Wang Yi, es lo que apuntaban en las redes sociales. Las facciones rivales, Hamas y Fatah, se reunieron en China el pasado mes de abril para discutir esfuerzos de reconciliación para poner fin a cerca de 17 años de disputas. Pendientes de toda la actualidad, la última hora, pendientes también del sueldo de los soldados rusos en Ucrania. Hacemos una pausa, un par de minutos. Enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. De vuelta en Negocios Televisión, mirando a la última hora, pendientes en este caso de Irán, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que ha confiscado un petrolero que transportaba combustible de contrabando en aguas del Golfo Pérsico. Es lo que informa la agencia Tasnim. El buque transportaba 1,5 millones de litros de gasóleo y atravesaba ilegalmente las aguas de la República Islámica. Es lo que declaraba a la agencia el general Heydar Honarian Mojarraz, quien subrayó que la nave fue confiscada en virtud de una orden judicial. El barco navegaba bajo pabellón de Togo con 12 tripulantes a bordo de nacionalidad india y srilanquesa que fueron detenidos. En enero de este año, Teherán apresó en aguas del Golfo de Omán un petrolero de Estados Unidos que transportaba 2 millones de litros de petróleo de contrabando. Hablamos también de Europa. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha trasladado una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Budapest a Bruselas en reacción a la iniciativa diplomática de Hungría hacia Rusia. Según sus palabras, el movimiento busca, y así lo justifica, enviar una señal, aunque sea simbólica. A ojos de Borrell, resulta mucho más apropiado convocar la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores y de Defensa en Bruselas. Decía Borrell que la mayoría de las capitales de la Unión Europea han criticado a Hungría después de que Víktor Orbán visitara al presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Escuchamos la justificación de Josep Borrell. Telling the EU policy is the policy of war. I've understood that we have to send a signal, even if it is a symbolic signal, that being against the foreign policy of the European Union and disqualifying the policy of the European Union as the party of war has to have some consequences. Well, formal consequences, symbolic consequences, nothing grave will happen, but I think it was much more appropriated to show this feeling and to call for the next Foreign and Defense Council meetings, informal, in Brussels, when we come back from holidays.
Precisamente Borrell decía que la próxima cumbre de paz debería celebrarse con la participación de la Federación Rusa, pero no en las condiciones propuestas por Putin. Decía el propio Borrell, como debemos percibir lo que Putin dijo durante la visita de Orbán a Moscú. Sí, por supuesto, que debemos esperar la paz a través de negociaciones diplomáticas, pero sobre una base determinada, y esa no es la base de Vladimir Putin. Es lo que decía el diplomático de la Unión Europea. Dijo además durante la comunicación con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, los funcionarios del gobierno europeo abordaron los próximos pasos después de la cumbre de paz en Suiza. Añadía que estuvieron de acuerdo en que se debe hacer más para garantizar la presencia más amplia posible de socios de todo el mundo. Hablamos también de Francia. El periódico Le Figaro abría este lunes su edición especial sobre la guerra de Ucrania con la destrucción de casi el 70% de la infraestructura energética del país por Rusia y un fondo de 200 millones de dólares abierto el pasado 7 de junio por el gobierno francés para su reparación, según incluye el resumen de prensa internacional realizado por el periodista Felipe Sagún. Francia, añade el diario, es ya el país extranjero que más puestos de trabajo mantiene en Ucrania por medio de las 180 empresas francesas instaladas en el país. Los principales pertenecen al sector bancario como BNP Paribas o Crédit Agricole, farmacéutico con Sanofi, el agroalimentario y también de la distribución al por mayor. Francia espera multiplicar con el nuevo fondo su presencia y algunas de sus eléctricas, como la gigante Schneider Electric, no han esperado al nuevo acuerdo para cerrar pactos con la principal eléctrica privada de Ucrania para el suministro de equipos por valor de millones de euros. Miramos también a Reino Unido. Dice que su ejército no es tan fuerte como podría ser mientras lucha contra una desinversión histórica. Es lo que advertía el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Sir Tony Radakin. Dijo que hay diferencias en personal, entrenamiento, tecnología y reservas de municiones, pero dijo que se están abordando los desafíos financieros a corto plazo y que quiere un ejército que pueda superar los límites de la tecnología y la letalidad. El gobierno ha ordenado una revisión exhaustiva de la defensa mientras considera cómo aprender las lecciones de la guerra en Ucrania y responder a un mundo en el que Rusia está trabajando más estrechamente con China, Irán y Corea del Norte. La administración de Keir Starmer se ha comprometido a aumentar el gasto de defensa al 2,5% del Producto Interno Bruto, una medida del tamaño de la economía, pero no ha dicho cuándo cumplirá esa ambición. Reino Unido dice además que el presidente ruso Vladimir Putin actualmente va a necesitar 5 años más para que el ejército de Moscú recupere su fuerza desde el inicio del conflicto. Es lo que apunta el jefe militar británico, mientras la guerra en Ucrania se prolonga y las bajas aumentan con pocas perspectivas de un fin del conflicto a la vista. Reino Unido estima que el ejército ruso ha sufrido 505.000 bajas en casi 2 años y medio de conflicto. Es lo que apuntaba este martes el almirante Sir Tony Radakin, jefe del Estado Mayor de Defensa británico. Decía literalmente: nuestras estimaciones indican que Putin va a necesitar 5 años para reconstruir el ejército ruso y dejarlo como estaba en febrero de 2022. Es lo que apuntaba en una conferencia sobre guerra terrestre en Londres. Añade que se van a necesitar otros 5 años más para rectificar las debilidades que la guerra ha revelado. Esta cifra de 550.000 víctimas se sitúa justo por debajo de las estadísticas presentadas por Kiev. Este martes el ejército ucraniano decía que las tropas de Moscú habrían sufrido 568.980 bajas. Hablamos también de Hungría. Ha criticado este martes la decisión de Ucrania de no permitir que la petrolera estatal rusa Lukoil suministre petróleo a través de su territorio a países centroeuropeos como una amenaza fundamental. Decía que la decisión de Ucrania de no permitir a Lukoil el tránsito de suministros de petróleo a través de Ucrania supone una amenaza fundamental para la seguridad de los suministros energéticos a Hungría y Eslovaquia. Es lo que apuntaba el portavoz del gobierno húngaro en la red social X. Kovács agregó que la medida de Ucrania es inaceptable e incomprensible al tratarse de un país que quiere integrarse en la Unión Europea, pero que con una decisión así pone en peligro el suministro de crudo de 2 países comunitarios. Hablando de Hungría, también les contamos cómo está buscando alternativas a las sanciones ucranianas a Rusia para limitar el acceso al gas y petróleo. Hungría podría importar petróleo de Croacia desde el puerto marítimo de Omisalj a través del oleoducto Adria, mientras que Eslovaquia solo necesita conseguir petróleo a través del país magiar. Rusia sigue suministrando gas natural y petróleo a países sin litoral como Hungría y Eslovaquia vía Ucrania, a pesar de la guerra en el país y las sanciones de la Unión Europea al crudo ruso. A cambio, ambos países suministran energía a Kiev. Precisamente mirando a Rusia les contamos declaraciones por parte de Sergei Lavrov. Dice que Estados Unidos considera a Europa como un rival y trata de doblegarla, es lo que afirma el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Decía literalmente: Estados Unidos considera a Europa como un rival, al igual que Rusia y China. Hoy vemos que Europa
sigue doblegándose ante Estados Unidos, mientras Alemania, la columna vertebral del sistema político y económico europeo, se tragó en silencio el ataque terrorista al Nord Stream, que socavó los cimientos de su bienestar económico y social, como si así debiera ser. Es lo que apuntaba en una reunión con responsables de organizaciones sin fines de lucro rusas. Según Lavrov, la desindustrialización de Europa es lo que Washington lleva tiempo buscando, es decir, no permitir que Rusia y Alemania mantengan relaciones más estrechas. Estados Unidos, en sus palabras, ve como una amenaza el sólido crecimiento de Europa y Rusia, ya que disponen de enormes cantidades de recursos y acceso a las tecnologías más modernas. Los residentes de Moscú que se apunten para luchar en Ucrania van a recibir un pago inicial de 1,9 millones de rublos, unos $21.000 de la ciudad, lo que va a elevar su salario anual en su primer año de servicio hasta los $59.600. Es lo que apunta este martes la oficina del alcalde de Moscú. Se desvela el sueldo de Moscú para los soldados rusos con un pago total que va a incluir el pago inicial, los salarios del Ministerio de Defensa, así como las ayudas regionales y federales. Es lo que apuntaba la oficina del alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, en un comunicado. Los nuevos pagos van a entrar en vigor de inmediato. El aumento significa que el salario anual de los soldados rusos contratados de Moscú superará el salario nominal promedio de Rusia más de 5 veces, según los datos estadísticos del primer trimestre de 2024. Los generosos pagos a los voluntarios han ayudado a Rusia a evitar una nueva movilización nacional después de que una campaña problemática en 2022 provocara también algunos problemas. Los funcionarios rusos dicen que unas 190.000 personas han ofrecido hasta ahora este año para luchar en Ucrania, en lo que Moscú describe como la operación militar especial. Según afirman, esto se compara con los 490.000 contratos firmados en 2023. La ciudad de Moscú se concentra gran parte de la fuerza laboral educada de Rusia. Además, ha sido vista como rezagada con respecto a muchas otras regiones en el número de voluntarios que se unen al ejército como porcentaje total. El aeródromo militar ucraniano en Voznesensk ha sido atacado, es lo que informa ATAS, el representante de la clandestinidad Sergei Lebedev. Dice que los residentes locales informan de un impacto grave y posterior detonación en el aeródromo de Martinovsky. Se ve una columna de humo y muchas ambulancias se dirigen hacia el aeródromo. La explosión se sintió bien en Voznesensk, es lo que apunta el propio Lebedev. La agencia ATAS afirma que Rusia ha destruido un aeródromo militar de Ucrania en la región de Nikolaev. Pendientes también de las visitas del presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, a Nicaragua y Cuba, que siguieron inmediatamente las visitas del primer ministro bielorruso Roman Golovchenko a Venezuela, Cuba y Nicaragua. En estas, Golovchenko firmó múltiples acuerdos económicos y comerciales bilaterales, posiblemente como parte de los planes rusos que utilizan a Bielorrusia para ayudar a Rusia a evadir las sanciones occidentales. Es lo que muestra una reciente actualización sobre el estado de la guerra del Instituto para el Estudio de la Guerra. Además, considera que la visita recientemente de Volodin a Nicaragua y a Cuba probablemente forma parte de los esfuerzos en curso del Kremlin para proyectar su influencia en el hemisferio occidental y unir a los estados contra Estados Unidos y Occidente. La guerra económica de la Unión Europea contra Moscú provocó una emergencia en el velero ruso Sandar, que representa una réplica de un buque de guerra construido por orden del zar Pedro I de Rusia en 1703 para defender la ciudad de San Petersburgo. Jan-Paul Gelekin, líder de la asociación gala Morglaz, que se dedica a ayudar a los marineros, ha denunciado que la embarcación sufre escasez de agua potable mientras le impiden atracar en un puerto francés por las sanciones unilaterales impuestas por Bruselas. En ese contexto, reiteraba a RIA Novosti que ninguna autoridad de ningún estado tiene derecho a prohibir que un buque entre en un puerto para aprovisionarse. Debido a las restricciones, la fragata no pudo participar en el Festival de Veleros Históricos en Francia. Su tripulación consta de voluntarios de distintos países, incluidas varias naciones europeas, Estados Unidos e Israel. Miramos a Ucrania. El Parlamento ucraniano ha aprobado este martes sendas propuestas del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para extender nuevamente la ley marcial y la movilización general a raíz precisamente del conflicto en Ucrania con Rusia. Decía que el Parlamento ha apoyado la extensión de la ley marcial durante otros 90 días, del 12 de agosto al 9 de noviembre. Es lo que apuntaba el diputado ucraniano Yaroslav Seleniak a través de su cuenta de Telegram, donde ha juntado una fotografía del resultado de la votación con 339 votos a favor de 355 posibles. Decía que solo falta la firma del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que comprende la necesidad de poner fin al conflicto lo antes posible. Zelensky recula, parece incluso cerca de rendirse, dice: creo que todos entendemos que debemos poner fin a la guerra lo más rápido posible. Por supuesto, es lo que decía en una reunión en Kiev con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Zelensky también ha calificado la visita de Parolin como una fuerte señal del Vaticano. En una entrevista con la BBC publicada el 21 de julio habló sobre la opción de negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, a pesar del decreto vigente en Ucrania que prohíbe tales negociaciones. El presidente ucraniano también afirmó que nadie estará de acuerdo con un conflicto armado que continuará durante otros 10 años o muchos años más. Antes de esto también dijo que los representantes rusos deberían participar en la segunda conferencia sobre la solución del conflicto ucraniano. Zelensky vuelve a sorprender, dice que comprende la necesidad de poner fin al conflicto con Rusia lo antes posible. Pendientes también en Ucrania de la posible victoria de Donald Trump, de lo que supondría para las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Hacemos una pausa, un par de minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. De vuelta en Negocios Televisión, mirando de nuevo a Ucrania, pendientes de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, sobre todo los temores por parte de Kiev. Piensan que va a suponer problemas para Ucrania en 2025, incluida la reducción de la ayuda militar y la posible normalización de las relaciones entre Washington y Moscú. Es lo que apuntaba a Time un alto funcionario anónimo. Dice que los primeros 8 o 10 meses, básicamente todo el año 2025, serían muy duros. Según Time, es probable que Trump reduzca el volumen de ayuda brindada a Kiev y presione a Zelensky para que firme un acuerdo de paz que beneficiaría a Rusia. Además, si Trump regresa a la Casa Blanca, podría intentar reiniciar las relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, según dice el sitio web. El gobierno entrante de Estonia va a apoyar a Ucrania hasta la victoria en su guerra con Rusia, es lo que apunta este martes la primera ministra Kirsten Michal a Reuters en una entrevista, prometiendo continuidad en el tema con la administración
anterior. Michal, de 49 años, reemplazó a Kaja Kallas, que recientemente renunció para convertirse en la jefa de política exterior de la Unión Europea, después de emerger como uno de los críticos más fuertes de Rusia y partidarios de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN. Ahora su relevo dice que van a apoyar a Ucrania hasta que gane esta guerra. Decía, estamos en esto desde hace mucho tiempo, espero que nuestros aliados también lo estén. Es lo que apuntaba Michal a Reuters después de prestar juramento. Decía que el mensaje a sus enemigos es que Estonia está bien defendida y que aumentarán su gasto en defensa. Miramos también a los BRICS, y es que Rusia y China han logrado en los últimos años pasar en la práctica al uso de monedas nacionales en los pagos mutuos, es lo que afirmaba el viceprimer ministro ruso Alexander Novak en la reunión de la Comisión Intergubernamental Chino-Rusa para la Cooperación Energética. Decía Novak que China es su mayor socio comercial y económico desde hace más de una década y que lo importante es que en la práctica han pasado a pagar en rublos y yuanes. La cooperación entre ambos países continúa desarrollándose de manera estable a pesar de todas las condiciones externas y la presión de las sanciones. Señaló que Rusia y China se consideran socios prioritarios y siempre mantienen una actitud de igualdad y confianza mutua. En España también, pendientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considerando este martes que es inaudito el ataque del gobierno, empezando por el ministro de Justicia al juez Juan Carlos Peinado. Este ha citado a declarar como testigo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la investigación que dirige contra su esposa Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ayuso decía que lo que está pasando en la España de Sánchez es muy grave. La escuchamos. ¿Imaginan que estamos hablando, si estuviéramos hablando de José María Aznar y de Ana Botella? Vamos a imaginarlo al revés. Todo el mundo pediría explicaciones y estos tendrían que ir ante la justicia, bueno, dar cuentas y ya está. Y yo creo que tiene que tratarse con la mayor normalidad, como pasa con cualquier ciudadano de los que estamos aquí. Yo creo que lo que está pasando en la España de Sánchez es grave porque dependiendo de quién es el investigado y dependiendo de quién es el juez, tiene o no presunción de veracidad. Y esto es gravísimo. Y también me parece que es inaudito el ataque de un gobierno y de todas las administraciones contra un juez, empezando por el ministro de Justicia. A mí me parece intolerable. E insisto, si fueran otros casos, el juez sería totalmente respetado. Yo creo que es lo normal en un Estado de Derecho, y respetar el Poder Judicial y dejar de trabajar. Y ahora que se está renovando el Consejo General, las asociaciones de la magistratura, de los jueces, digo yo que tendrán algo que decir al respecto.